Muy bien, chicos, buenos días a todos los que no había saludado. Espero que estén bien. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Seguimos avanzando, ya estamos en nuestra tercera semana. Sí, tercera semana de clases. Y pues ya nuestra séptima clase el día de hoy. Y nos toca trabajar el tema de torca o momento de torsión. Por favor, tomen en cuenta, vean de que para nuestro primer parcial, pues únicamente necesitamos 13 clases, por favor. 13 clases, ¿sí? Cuatro semanas de clases para nuestro primer parcial. Eso significa que el contenido de esta y de la próxima semana es contenido para el primer parcial que se realiza el 3 de marzo del 2022. ¿Sí? Estamos a 15 días de nuestro primer parcial. Por favor, tomen en cuenta eso para que no se les vaya a ir el tiempo y pues, el 2 de febrero quieran empezar a estudiar todos los temas de 10 clases, ¿verdad? Y pueda, de 13 clases, ¿no? Y pues, les pueda complicar todo y no les dé tiempo de estudiar. Mejor si empiezan a estudiar con tiempo. Dije una pregunta, ¿cuánto Dígame. vale el parcial? Así como habíamos dicho en la media de clase, 13 puntos cada uno. Gracias, Inge. Muy bien. 14 de febrero del 2022. A ver, pues, vamos a trabajar con el tema de torca o momento de torsión. A ver, pues, ¿se recuerdan que hemos estado trabajando temas de momento de inercia? Y vimos, pues, primero, pues, qué era el momento de inercia y lo definimos como la capacidad de un objeto a permanecer en su estado de rotación. Luego pasamos y vimos que pues, había que, para calcular la inercia de partículas, pues que había que hacer una suma del producto de la masa por la distancia al punto de giro al cuadrado de esa masa, la suma de todas las partículas. Luego vimos que para cuerpos sólidos, pues hay que usar integrales o hay una tabla específica, ¿verdad? Para distintos materiales y cuerpos que nosotros vamos a usar. Y pues vimos, por último, un teorema que es bien útil que se llama el teorema de los ejes paralelos, que me define cómo calcular la inercia de un objeto siempre y cuando yo conozca la inercia del centro de masa. Ahí ya acabamos prácticamente la primera ley de Newton, que envuelve a todos los elementos de la inercia. Pasamos ahora a la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza. Nosotros comprendemos muy bien la fuerza y sabemos que la fuerza tiene la capacidad de generar un movimiento. Entonces, la idea sería, ¿cuál es la analogía de la fuerza a un movimiento rotacional? Es decir, ¿qué es que en rotación, qué es lo que genera una rotación? ¿Sí? ¿Cuál es el elemento capaz de generar una rotación? Entonces, nuestra pregunta va aquí a, ¿qué genera una rotación? En el movimiento circular, ¿qué genera una rotación? Si en el movimiento lineal lo que genera un movimiento es la fuerza, ¿cuál sería esta analogía al movimiento circular? ¿Qué genera una rotación? Para comprender eso, supónganse que nosotros tenemos aquí una bisagra o una especie de apoyo con un eje que está anclado al suelo. Y en él vamos a colocar una barra que puede girar libremente por ese apoyo. Opa. Supónganse que esta barra puede girar libremente aquí, ¿no? Alrededor de este punto, de este apoyo. Generalmente a esto, miren, pues se conoce como una articulación, así como las de sus brazos, ¿no? Una articulación porque pues permite una rotación. Entonces, generalmente a esto se le llama un punto articulado.
para que vayan familiarizándose con los términos que van a encontrar cuando empecemos a resolver muchos problemas. Una articulación, punto de rotación, cosas por el estilo. Supónganse entonces que esta barra puede moverse libremente, como que fuera una palanca, ¿no? Alrededor de este punto. Y supongan ahora que nosotros le vamos a aplicar 3 fuerzas de forma diferente. Le voy a aplicar aquí una fuerza, a la cual le voy a llamar fuerza 1. Le voy a aplicar aquí, cabal en su eje, una fuerza que voy a llamar fuerza 2. Y le voy a aplicar aquí una fuerza que voy a llamar fuerza 3. Y esta pues la vamos a referenciar con un ángulo de inclinación respecto a la barra. La pregunta sería, ustedes son tan amables de ayudarme, por favor. ¿Cuál de las 3 fuerzas permiten que la barra pueda girar alrededor de este punto? ¿Qué me dicen? ¿Las 3? ¿Solo una? ¿2? ¿Cuáles? Yo pensaría que las 3. Las 3 pueden generar una rotación. Bueno, ¿qué dicen los demás? Yo pienso que 2. 2. ¿Cuáles dice usted? F1 y F3. Muy bien, F1 y F3. Muy bien, perfecto. ¿Qué dicen los demás? Tenemos 2 opciones ahorita, ¿no? Que las 3 generan una rotación, es decir, las 3 permiten que la barra gire. Otra que dice que solo la fuerza 1 y la fuerza 3 permiten una rotación. ¿Qué dicen los demás, por favor? Yo pienso que la F3, dado que por el ángulo, pues es la única que siempre va a generar una fuerza en ambas direcciones para poder moverlo. Muy bien, me dice que solo la fuerza 3, gracias. Tenemos 3 opciones, ¿no? Que las 3, otra opción es que 2 y la otra opción es que solo una. ¿Qué dicen los demás? Yo pienso que la fuerza 3 y la 2. La fuerza 3 y la 2, muy bien. Ya 4 opciones diferentes, ¿no? Yo también La 2 pienso no que puede generar rotación porque va contra el eje. La fuerza 2 no puede generar rotación porque va contra el eje. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Den su opinión. Fuerza 1 y 3. Solo la fuerza 1 y 3. 2 votos para fuerza 1 y 3. Perfecto. Bueno, es que en el momento dado a todas le están dando un movimiento. Otra vez, perdón, no lo escuché muy bien, disculpe. Yo dije que también pensaba que la fuerza 1 y 3. Muy bien, muchas gracias. Fuerza 1 y 3. A ver, pues. También fuerza 1 y 3. Muy bien, fuerza 1 y 3. Imagínense que nosotros logramos ver esto como que fuera una puerta, ¿no? Imagínense que esta puerta es la puerta de entrada de su cuarto, la entrada del baño, cualquier puerta. Nosotros sabemos que las puertas pues tienen aquí unas bisagras que pueden, y las puertas pueden girar alrededor de ese punto. Entonces, intentemos ver estas fuerzas en esta puerta. Piensen por un momento, ¿será que si yo aplico una fuerza aquí, la puerta girará? Imagínense, si quieren, paren a hacerlo. Si ustedes empujan la puerta, ¿sí? De forma perpendicular a la puerta, pues, ¿qué me dicen? ¿Sí la van a abrir o no la van a abrir? ¿Sí rotaría o no rotaría? ¿Qué dicen? Sí, rotaría. Sí, rota. Sí rotaría, ¿verdad? Sí rota. Entonces, la fuerza 1, pues sí genera una rotación, ¿verdad? Sí va a permitir generar una rotación. Pensemos en la fuerza 2. ¿Será que si yo empujo a la puerta aquí directamente hacia las bisagras, ¿será que la puedo abrir? ¿Puedo rotar? No, La no. barra. No, ¿verdad? Porque ustedes dirán, es que si yo la empujo, sí, pero me imagino que la va a estar empujando así, ¿no? Como que con un ángulo respecto al eje cabal de la puerta. Si ustedes empujan exactamente el eje, no se va a poder abrir. Entonces, pues esta fuerza no generaría una rotación. Y pensemos en la fuerza 3. ¿Qué pasa si yo empujo la puerta? Con un ángulo respecto a su perpendicular. ¿Será que la puedo abrir?
sí se va a poder. Solo va a costar un poquito, creo yo, pero sí se va a poder. O sea, vamos a generar una rotación. Eso significa que 2 de las 3 fuerzas están generando una rotación, ¿verdad? Allí entonces me estoy dando cuenta que la fuerza también está generando rotaciones. Sin embargo, hay algo más que importa para poder generar una rotación. Si ustedes pueden experimentar ahorita, pues dense cuenta que si ustedes empujan con un dedo, como su dedo meñique, por ejemplo, la puerta desde aquí, se abre bien fácil, la empujan bien fácil. Pero si yo les digo, empujen con su dedo meñique para abrir la puerta desde un punto que esté muy cercano a las bisagras, va a costar mucho. Y eso que estamos aplicando tal vez más fuerza, ¿verdad? Porque ya nuestro meñique se va a doblar con tal de que la puerta pueda abrirse. O sea que no basta solamente con la fuerza para generar una rotación, sino también depende de la distancia a la que nosotros estamos aplicando la fuerza. A ese concepto de que la fuerza se debe aplicar a cierta distancia para generar una rotación es a lo que se le conoce como el torque torca o momento de torsión. Como ustedes prefieren decirle, es el mismo. Cuando yo lo llevé, el profesor que a mí me enseñó, pues me enseñó que se llamaba torque, ¿no? Sin embargo, el profesor de la otra sección, pues decía torque. Entonces, yo tenía un amigo en la otra sección y cuando yo le dije, ves que está el torque, se burló de mí porque creía que yo estaba diciendo mal el término, ¿no? Pero no, si quieren, revisen. Yo estuve revisando para ver si no era incorrecto, ¿no? Torque, torca o momento de torsión son exactamente lo mismo y las 3 palabras son válidas y significan lo mismo. El torque, torca o momento de torsión define que para generar una rotación, su símbolo es la letra tau, se necesita aplicar una fuerza, pero también importa en dónde lo vamos a aplicar. A este producto de fuerza por distancia es a la que se le conoce como momento de torsión, torca o torque, pero con una condición. Para que se genere la torca, la fuerza tiene que ser perpendicular a la distancia. ¿Bien? Perpendicular a la distancia. ¿Y por qué perpendicular a la distancia? Pues vamos a analizar nuevamente nuestra figura. Tiene sentido algo, vean. Esta fuerza no es perpendicular, pero pues nosotros nos damos cuenta de que sí está generando una rotación, porque vimos que nos iba a costar un poquito, pero sí se va a generar una rotación. Si nosotros sacamos las componentes de nuestra fuerza respecto a la barra de giro, pues nos vamos a dar cuenta que esta tiene 2 componentes. Una horizontal y una vertical. Y observen de que esta vertical, bueno, esta horizontal, tiene la misma dirección de la fuerza 2. Y esta no va a generar torque o momento de torsión. No va a generar no va a hacer que la puerta gire. Mientras que esta sí va a girar. Por eso es que nos cuesta un poquito más. ¿Por qué? Porque cierta parte de la fuerza que nosotros estamos haciendo, pues está haciendo que empujemos únicamente la puerta hacia su eje de giro, que no la va a generar una rotación. Y solamente una parte de esa fuerza que nosotros estemos haciendo va a permitir que la puerta se abra. Por lo tanto, es un poquito más difícil que si nosotros la empujáramos de forma perpendicular con la misma fuerza. Por lo tanto, estoy viendo de que la fuerza que está generando la rotación es perpendicular a la distancia de giro, esta distancia de giro, ¿ven? ¿Sí? Esta distancia de giro, siempre medido respecto al punto de rotación. Entonces, R, vamos a poner aquí, distancia en la cual, o a la cual, tal, ¿qué sería lo correcto? Vamos a ver. Distancia en la que se aplica la fuerza medida desde el punto de giro. A esta distancia R generalmente se le conoce como brazo de palanca o simplemente brazo. ¿Sí? El brazo de una fuerza se refiere a la distancia que hay desde el punto de giro hasta donde se está aplicando la fuerza, de manera perpendicular. Así, por ejemplo, si yo quisiera sacar el brazo de esta fuerza, sería la distancia que es perpendicular a la fuerza, medido respecto al punto de giro. ¿Y cómo sería esa? Pues nosotros tendríamos que proyectarla
hasta encontrar el punto en el que se pueda generar una perpendicular a la distancia. Aquí, ven, generaríamos una perpendicular y por lo tanto el brazo podría ser esta fuerza de aquí. Estamos de esta fuerza, ¿ven? El brazo, eso sería el brazo de esta fuerza, porque tiene que ser perpendicular a la fuerza. Pero si nosotros queremos omitir esta y utilizar sus componentes, entonces el brazo, salen dos brazos, ¿no? Un brazo sería esta distancia que es perpendicular también a la componente de la fuerza, y esta que no tendría brazo, ¿no? Porque se está aplicando directamente al eje, entonces su brazo sería 0. ¿Me explico esta idea de lo que es el brazo de palanca? El brazo siempre va a ser perpendicular a la fuerza. Siempre, siempre. Dependiendo de cómo nosotros ubiquemos la fuerza, así vamos a encontrar el brazo de palanca. ¿Alguna pregunta? ¿De momento? ¿No? Va. Bien, pues el momento de torsión tiene unidades de fuerza multiplicado por distancia. Las unidades de fuerza son newtons y la distancia está en metros. Entonces, la unidad de medida de la torca es el newton metro. Ojo, porque a pesar de que nosotros ya trabajamos con esta unidad de medida, que es el newton metro, que en algún momento lo trabajamos como joules, no es joules. ¿Sí? Esto lo vamos a poner aquí. Mejor si ustedes lo notan también. Esto no es joules. No es joules. ¿Sí? No es joules. Se define como newton metro. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que cuando vieron trabajo en física básica, el trabajo se definía como un producto vectorial o un producto punto entre dos vectores, que era la fuerza por la distancia. Y lo trabajábamos como fuerza por distancia por el coseno del ángulo. ¿Sí? Mientras que aquí, vean esto por favor, ¿cómo sacamos la componente perpendicular? Bueno, como es medido respecto a la barra, entonces esa componente estaría dada por fuerza 3 por el seno del ángulo. Entonces la torca sería la distancia por la fuerza 3 por el seno del ángulo. Esto es porque la torca se origina de otra operación vectorial, que es el producto vectorial o producto cruz entre dos vectores. A este producto vectorial que me da como resultado un vector, mientras que el producto punto me da como resultado un escalar, el producto vectorial me da como resultado un escalar. O sea, el torque o momento de torsión, es un vector, como la fuerza, que apunta en una dirección perpendicular a la dirección en la que se está generando el giro. Como así. Si nosotros miráramos una barra que está girando, tenemos que podemos ver esto como que fuera una vista isométrica. Espero que me salga. Más o menos, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver que aquí le estamos aplicando a esto una fuerza, el brazo de palanca sería este, R, esa sería la fuerza, y el vector es un vector que apunta de manera perpendicular a la dirección de giro. Como esto está girando en este plano, entonces el vector torca o el vector momento de torsión apunta en esta dirección. Ese es el vector momento de torsión. ¿Estamos? Entonces el momento de torsión es un vector, mientras que el trabajo es un escalar, elementos diferentes. Por lo tanto, tienen que tener unidades de medida diferentes. La torca es de newtons metro y el trabajo es de joules. ¿Sí? Entonces aquí, esa es la dirección del momento de torsión. El momento de torsión va a ser positivo si nosotros desde nuestra perspectiva observamos que el giro se genera en contra de las manecillas del reloj. Eso significa que si nosotros observamos que algo gira desde nuestra perspectiva, en contra de las manecillas del reloj, entonces aquí decimos que tenemos un momento de torsión positivo. Mientras que si nosotros miramos que algo gira a favor de las manecillas del reloj, entonces decimos que es un momento de torsión negativo. ¿Estamos?
Entonces, supónganse, ¿por qué les digo desde nuestra perspectiva? Porque supónganse que ustedes están, pueden ver esto, supónganse que tienen un cuello, ¿no? Supónganse que ustedes pueden ver esto desde aquí. Entonces, ustedes estarían observando de que esto está girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ustedes dirían, bueno, entonces aquí se está generando una torca positiva. Pero si ustedes estuvieran viendo esto desde aquí, entonces, imagínense, ustedes mirarían que eso está girando a favor de las manecillas del reloj. Eso significa que desde esta perspectiva ustedes notarían un momento de torsión negativo, mientras que de esta perspectiva notarían un momento de torsión positivo. Entonces, aquí es importante que estemos sabidos que depende de la perspectiva, así va a ser tomado el momento de torsión. Entonces, siempre en los problemas ustedes van a notar que les dan una figura o les dicen a favor de las manecillas del reloj, en contra de las manecillas del reloj, o algo que les indique cuál es la perspectiva del observador. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta de momento? Todo correcto. Todo claro, ingenio. Perfecto. No se les olvide estos conceptos, ¿no? Es importante para que no se me hagan bolas cuando estemos resolviendo problemas. A ver, pues practiquemos un poquito esta ecuación que acabamos de ver. Veamos nuestro ejemplo número 1. Estos ejemplos van a salir del libro de Tippens, por favor. Dice el problema así. Lo que creo que no copié la figurita. Permítanme un momento, voy a copiar mi figurita porque aquí me habla de una figura, pero no la copié. No sé, aquí está. Ahí está. Ustedes disculpen el inconveniente. A ver, ahora sí. Entonces dice el problema. Si la fuerza F de la figura 511, o sea, esta figura 11, de la fuerza F, es igual a 80 libras, la fuerza es 80 libras, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje A? Este A, ¿no? Considerando insignificante el peso de la varilla. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es el momento de torsión resultante respecto al eje B? ¿A qué se refiere eso de respecto a? Pues cuando estamos hablando de un respecto a, significa de que cuál va a ser el eje que vamos a considerar. Vean que esta barra, pues al parecer como que tiene dos ejes, ¿no? Es decir, podemos activar este eje y ponerle aquí como una especie de clavo, una chincheta o algo para que la barra gire en esta dirección. O le podemos poner aquí una chincheta, un clavo o algo que permita que esto gire en esta dirección, ¿no? Como que fuese el centro de la barra. Entonces, pues calculemos primeramente el inciso A, que me pide el momento de torsión respecto al punto A. Entonces le ponemos un subíndice al momento de torsión indicando cuál es o cuál vamos a considerar el eje de rotación. Dijimos que el momento de torsión se calcula como la fuerza multiplicado por el brazo de palanca, siempre que la fuerza sea perpendicular a este brazo. Entonces aquí tenemos dos opciones, miren pues. Como esta es la distancia, necesitaríamos la distancia que es perpendicular a la fuerza. Necesitaríamos este radio. Bueno, ahí está algo feo porque pues tenemos que jugar con trigonometría para poder determinar esta distancia. ¿Qué vamos a hacer mejor? Pues mejor descompongamos esta fuerza en sus componentes, que es un poco más simple. Entonces, si saco las componentes de la fuerza, ustedes no me dejarán mentir que como la fuerza es de 80 libras, esta componente sería de 80 multiplicado por el seno de 25 grados. Mientras que la componente horizontal sería esta y estaría dada por 80 por el coseno de 25 grados. Entonces, como la fuerza y la distancia deben ser perpendiculares, esta fuerza es vertical
Por lo tanto, yo necesitaría una distancia que sea horizontal respecto al punto de giro, que es A. Por lo tanto, necesito esta distancia de aquí, y esa distancia sí la conozco, es 2. Por lo tanto, el momento de torsión respecto al punto A va a estar dado por la fuerza, que son 80 por el seno de 25 grados, multiplicado por la distancia, que son 2 pies. Si nosotros multiplicamos esto, pues veamos cuánto me va a dar. 80 por 2 por el seno de 25. Y me da 67.62. 67.62 en estas unidades de medida, pues como esto está en libras y esto está en pies, entonces sería libra pie. Y ahí tendríamos el momento de torsión o la magnitud del momento de torsión respecto al punto A. Ahora, la pregunta es, ¿este momento de torsión será positivo o será negativo? ¿Cómo voy a saber eso? Pues fácil. Si se supone que ese es el punto de giro, ese sería el centro. Ese sería el centro del movimiento circular. Entonces esta fuerza haría que la barra gire a favor de las manecillas del reloj o gire en contra de las manecillas del reloj. ¿Qué me dicen ustedes? A favor. A favor. Muy bien. Sí, ¿verdad? Porque la va a empujar y va a hacer que como que sea la aguja del reloj. Entonces, a favor. Y entonces yo sabría de que este momento de torsión tendría que ser negativo. Y así tendríamos entonces nuestra respuesta. Menos 67.62 libras pie. Tal como lo indicaba la respuesta del libro, ¿no? ¿Estamos? Noten que esta componente no la usé. ¿Y por qué no la usé? Porque, pues como dijimos que la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares, entonces esta distancia es horizontal, yo necesito una distancia vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Pero me doy cuenta que no hay distancia, la distancia es cero. Por lo tanto, el momento de torsión causado o generado por esta fuerza va a ser cero. No genera rotación. Vean que las ecuaciones me están diciendo prácticamente, o se han traducido los fenómenos que nosotros experimentamos a una ecuación que permita afirmar que las fuerzas que no generan rotación no lo van a hacer. Ese sería nuestro inciso A. El inciso B necesita que yo determine el momento de torsión ahora alrededor del punto B, es decir, el momento de torsión respecto al punto B. ¿Cómo se calcula? De la misma forma, fuerza por distancia. Observen que este eje de aquí tampoco genera un brazo para esa fuerza, porque está exactamente al mismo punto. Como la fuerza es horizontal, la distancia tendría que ser vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y no hay, entonces esta no genera. Sin embargo, esta fuerza sí genera un momento de torsión respecto a este punto. La distancia perpendicular tendría que ser horizontal, dado de que la fuerza es vertical, y me doy cuenta que esta fuerza es de 3 pies. Entonces, el momento de torsión respecto al punto B sería la fuerza, que es la componente únicamente, 80 por el seno de 25 grados en libras, multiplicado por la distancia que vimos que son de 3 pies. Entonces aquí me queda 3 pies. Multipliquemos esto ahora. Entonces es 3 por 80 por el seno de 25. Y obtenemos que es de 101.43. $101.43 libras pie. A ver, hagamos nuevamente el análisis para saber la dirección. Si este es el punto de giro, alrededor de ese punto va a girar, este es el centro de la barra. Cuando se aplica esta fuerza, esta la va a hacer girar en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. ¿Qué dicen ustedes? En contra. En contra, Ángel. En contra, excelente. Por lo tanto, yo sabría de que este momento de torsión es positivo. No le voy a colocar encima, ¿no? Es positivo. Y así tendríamos entonces nuestra respuesta. Noten, por favor, que a pesar de que la fuerza es hacia abajo, puede generar dos diferentes signos en el momento de torsión porque dependemos de cuál es el punto de rotación. Vean que si el punto de rotación es el A, se genera un momento de torsión negativo, mientras que si el punto de torsión, el centro del movimiento es el punto B, entonces el momento de torsión va a ser positivo. ¿Alguna pregunta? Háganlo, chicos, por favor, porque esto poco a poco va a ser más aplicativo. Entonces necesitamos que esta información sobre los momentos de torsión quede bien, bien clara. Ingeniero, Podría, disculpe,
¿Podría explicar o dar un repaso de cómo o cuándo usar el seno de 25, así como en el inciso A, por qué se usó, y luego en el B el coseno? No, Bueno, en el B, o sea, también cero. sí, disculpe, pero es lo mismo, ¿verdad? Sí, la misma, siempre vamos a usar la misma porque necesitamos usar la perpendicular. Ah, sí. Siempre la Ingeniero, perpendicular. Dígame. ingeniero, tengo una duda. ¿Cómo sabemos cuándo se mueve a favor de las manecillas del reloj y de contra? Es que eso no lo entendí muy bien. Bueno, para hacerlo bien fácil, haga lo siguiente, mire, pues. Supóngase que esta barra es su lápiz. Sí, bueno, siempre cuando tenga un lápiz o un lapicero a la mano, ¿no? Si usted tiene un lápiz o lapicero a la mano, pues imagínese que el lápiz quedaría aquí la punta del lápiz y aquí el borrador. Entonces sujete usted este lápiz de algún punto con una mano. Supóngase que lo sujeta aquí en este punto, en la punta del lápiz, y aplíquele una fuerza en esta dirección. Entonces observe desde su perspectiva, el lápiz va a girar a favor o en contra de las manecillas del reloj. Pues usted se va a dar cuenta, si lo está haciendo, que eso va a girar a favor de las manecillas del reloj. Mientras que si usted sujeta ahora el lápiz o su lapicero o algún elemento longitudinal que tenga ahí a mano, si lo sujeta del otro extremo de la parte de arriba y usted le aplica esta fuerza, se va a dar cuenta que la barra va a girar ahora en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, ahora tomo en cuenta o tomo esto como positivo. ¿Me explico mejor? Ya entendí, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien, perfecto. Siempre hagan Ángel, esto. Si tengo un objeto que gira, sepan si gira a favor. Dígame, perdón. disculpe, solo una duda porque entré un poquito tarde a la clase porque no tenía internet. ¿Torque se refiere al eje de giro o a la fuerza que se aplica? El torque es la combinación de los dos, a la fuerza y la distancia. A la distancia del eje. Ok. A la distancia del eje y la fuerza. Como la multiplicación de esos dos genera un momento de torsión o un torque, ¿no? Bien. Muy bien, gracias. Muy bien. Ingeniero, Dígame. y para el eje B, algo yo solo creo que no me quedó tan claro. O sea, solo la parte de que, o sea, prácticamente estos 25 grados que tenemos, como que giraron prácticamente, como lo tomamos desde el eje B. O sea, Ajá. como giraron, ¿verdad? Bueno, no es que hayan girado, sino cambiamos de posición únicamente, porque aquí la fuerza sigue siendo para abajo, ¿no? Ajá, sí. Y aquí también está para abajo. Sin embargo, lo único que ha cambiado es la acción que generan en la rotación. Uno genera una rotación en dirección contraria a la otra. Por eso es que nosotros tomamos en cuenta eso en los signos. Ah, sí. O sea, da igual. O sea, ahí están los 25. Igual si uno le hace presión, va a girar en el B, ¿verdad? Ah, ok, Ajá. gracias. Sí, Muy está bien. Perfecto. Hagamos otro ejemplo, ¿no? Para que esto vaya a quedar, quede bien claro, pero lo vamos a aplicar con un concepto más profundo. A lo que vamos a llamar torque neto o momento de torsión neto. ¿Sí? La torque neta, el torque neto o el momento de torsión neto se refiere al momento de torsión resultante que tengamos en un objeto. ¿Sí? Se refiere al momento de torsión resultante. Por lo tanto, nosotros cuando queramos calcular un momento de torsión neto, significa que hay varias torcas o varios torques que están generando rotación. Y la suma algebraica, es decir, con signos positivos y negativos de todo esto, me va a generar una fuerza, un momento de torsión resultante. Algo así como cuando nosotros teníamos un montón de fuerzas y queríamos sacar la fuerza neta. La fuerza neta, se recuerdan que la hacíamos como una sumatoria de fuerzas. A esto le llamábamos nuestra fuerza resultante o nuestra fuerza neta. Mientras que si hacemos aquí lo mismo, hacemos una sumatoria de momento de torsión, pues lo que voy a tener va a ser el torque neto o el torque resultante. ¿Sí? La suma de todos los
torques genera un momento de torsión neto y la suma de todas las fuerzas genera una fuerza resultante o una fuerza neta. Entonces, pues en base a esto, apliquémoslo entonces a nuestro ejemplo 2, que vamos a seguir sacando torques, pero vamos a extender la idea para sacar ahora varios torques. Entonces hagamos nuestro ejemplo 2. Ahí estamos. El problema dice así. Encuentra el momento de torsión resultante respecto a la esquina A para la figura 5.15. Este respecto a significa que este es el punto de giro. Entonces voy a marcar yo aquí este como el punto de giro. Ese es el punto de giro. Ahí está anclada la barra y va a girar alrededor de ese punto, si es a él. Entonces vamos a intentar resolverlo. Pues. Vean que aquí tengo una fuerza que está inclinada y voy a sacarle sus componentes mejor para que sea más fácil. Las componentes siempre las vamos a sacar de preferencia respecto a la barra. Como la barra es horizontal, pues entonces yo voy a sacar aquí una componente que va a ser la componente vertical, la que apunta hacia arriba. Y una componente horizontal, que es la que apunta horizontal. Noten que la componente vertical sería de 160 multiplicado por el seno de 40, ¿verdad? Y el otro sería 160 multiplicado por el coseno de 40. ¿Sí? Aquí tenemos las componentes. Ahora, empecemos a ver. Esta torca, bueno, empecemos con el punto B. Esto va a generar un momento de torsión. Entonces yo voy a calcular el momento de torsión 1. El momento de torsión 1 estaría dado por la fuerza, que es 80 libras. Vean que la fuerza es horizontal. Entonces, para que sea perpendicular la distancia tendría que ser vertical. Así ven, entonces esto es perpendicular. Y la distancia sería entonces los 20 centímetros. Entonces aquí me quedaría, la fuerza es de 80 newtons. La distancia es de 20 centímetros, o sea, 0.2 metros. Y si multiplicamos esto, me va a dar 16 newtons metros. Pero analicemos ahora el signo. ¿Será que esta fuerza respecto a este punto generaría una rotación positiva o una rotación negativa? ¿Cómo puedo hacer eso? Pues hagan lo siguiente. Pónganse que esto es un rectángulo en lugar de una barra L. Y es su cuaderno, por ejemplo. Coloquen su dedo en la esquina de su cuaderno aquí y aplíquenle una fuerza en este lado. ¿Qué va a pasar con su cuaderno? ¿Va a girar a favor de las manecillas del reloj o va a girar en contra de las manecillas del reloj? A favor. A favor. A favor. Entonces, si nosotros esperaríamos que este momento de torsión sea positivo o negativo. 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 ¿Por qué negativo? Dijimos que era a favor de las manecillas del reloj. Ahora saquemos el segundo momento de torsión de la otra fuerza. ¿Cuál de las dos fuerzas que tenemos aquí, la componente vertical o la componente horizontal, genera momento de torsión? ¿La vertical o la horizontal? La componente vertical. Muy bien, la componente vertical porque genera una distancia perpendicular. Mientras que esta, pues no va a generar momento de torsión porque su distancia respecto al eje de giro es 0, ¿no? Entonces, la fuerza es de 160 por el seno de 40 grados en newtons multiplicado por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia? Pues como la fuerza es vertical, la distancia tiene que ser horizontal para que entonces así sean perpendiculares y tiene que ser de 60 centímetros, o sea, 0.6 metros. Si multiplicamos esto, pues veamos cuánto es. 160 por el seno de 40 y todo esto multiplicado por 0.6. Y esto me da 61.71. 61.71 newtons metro. Veamos si es positivo o es negativo. Hagan el mismo experimento ahí en su escritorio o donde estén sentaditos, si es que están sentados. Tomen su cuaderno, si es que tienen un cuaderno, aplíquenle un punto de apoyo aquí y aplíquenle la fuerza en esta dirección. Esto sería una torca, un movimiento en contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj. En contra. En contra. Por lo Sería tanto, positivo. Positivo, exactamente. Como esas son las únicas dos torcas, las dos torcas que tenemos, entonces hagamos la sumatoria de momentos de torsión.
o sea, menos 16 newtons metro, más 61.71 newtons metro. Si sumamos esto, entonces aquí sería los menos 16 más 61.71 y me queda que el momento de torsión es de 45.71. 45.71 newtons metro. Este sería el momento de torsión resultante. ¿Eso qué significa? Ven que me salió positivo. Significa que si nosotros tuviéramos realmente esta barra en la que se están aplicando estas dos fuerzas tal como están aquí, la combinación de estas dos fuerzas haría que se genere un momento de torsión resultante de 45.71 newtons metro. Positivo. Significa entonces que esto giraría de manera positiva, o sea, en contra de las manecillas de reloj. ¿Estamos? Y así hemos resuelto nuestro problema. ¿Me explico? Sí, Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro como el agua? Prácticamente, giro siempre va a ser seno, ¿verdad? Lo que vamos a usar. Casi, sí, casi que siempre. Pero, pues, es que ese del siempre es más o menos, porque dependemos mucho de este medido del ángulo. Supónganse que aquí este problema nos hubiera querido jugar una broma y hubieran medido el ángulo respecto a acá. Ahí nos joden, ¿no? Porque esto no sería, la componente aquí no sería seno de 40, sino sería coseno de 40. Entonces, dependemos mucho de dónde está medido el ángulo. Eso es principal. Ok, gracias. Gracias. Muy bien. Hagamos un último ejemplo. Y con eso esperaría yo que cerremos esta parte para seguir avanzando el día miércoles con nuestro contenido. A ver, vamos con nuestro ejemplo 3. Un poquito más complejo de lo que hemos visto ahorita. Solo le voy a echar corrector a unos que no tendrían que estar aquí. Este no tendría que estar aquí, pero no lo pude borrar por alguna razón. Estoy haciendo algo como lo que algunos de ustedes hacen, ¿verdad? Que llenan de corrector de una vez la hoja, que más que haberle ocultado algo, parece que hubieran repellado su hoja de papel. Ahí está. Entonces el problema dice así. Vean que tiene dos puntitos. Este creo que es de Semansky, si no estoy mal. El problema dice así. Una placa metálica cuadrada de 0.18 metros por lado, C cuadrada, ¿no? 0.18 y 0.18. Pivota, o sea, su punto de giro, ¿sí? Eso se le refiere a un pivote es un punto de giro, sobre un eje que pasa por el punto O, aquí, en su centro. Y es perpendicular a la placa. O sea, nosotros no miraríamos el eje porque está saliendo de la pantalla. Calcule la torca neta. Vean, aquí le llaman torca neta. Alrededor de este eje, debido a las tres fuerzas que se muestran en la figura. Tres fuerzas. Si las magnitudes de las fuerzas son 18 newtons, 26 newtons y 14 newtons, la placa y todas las fuerzas están en el plano de la página. Empecemos, pues el problema quiere que calculemos nosotros el momento de torsión neto, o la torca neta. Entonces calculémosla de una vez aquí. La torca neta estaría dada por la suma de todas las fuerzas, de todas las torcas, perdón. Como este es el punto de giro, empecemos. Empecemos con la fuerza 1, empecemos en orden, ¿no? La fuerza 1 es vertical. Por lo tanto, yo necesito una distancia, para que sea perpendicular, una distancia que es horizontal. Entonces necesito esta distancia para usar esta fuerza. ¿Cuánto será esta distancia? ¿Alguien sabe? La mitad de 0.80 sería 0.090. 0.90. Sí, ¿verdad? La mitad de 0.18 sería 0.09. Casi, ¿verdad? Entonces,
La distancia aquí sería 0.09 metros por la fuerza, que es la fuerza 1, ¿no? Que dice que es de 18 newtons. Pero necesito saber si esta va a ser positiva o negativa. Pensemos. Otra vez, tomen ustedes su cuaderno allí, colóquenle el apoyo en el centro y aplíquenle una fuerza aquí. Giraría a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. A favor. A favor. Entonces eso esperaríamos que sea negativo. Entonces yo voy a poner aquí un signo menos, afirmando de que esa torca es negativa. Vamos con la fuerza 2. La fuerza 2 es esta de aquí. Y como la fuerza es vertical, necesitamos una distancia que sea horizontal. Que pues otra vez va a ser 0.09 metros. Entonces, veamos. Aquí voy a poner, sin el signo todavía, 0.09 metros por la distancia, por la fuerza, que no sé cuánto es de 26 newtons. 26 newtons. Y veamos. Si ustedes me ayudan, por favor, ahí con su cuadernito o algo que tengan allí, colóquenle el apoyo en el centro y aplíquenle una fuerza aquí. ¿En qué dirección giraría? En contra. Contraria a las manecillas del reloj. Contrario. Esto significa que es positivo. Y por último, esta fuerza. Pero vean que esta fuerza no es inclinada. Entonces tengo dos opciones. Vean, tengo dos opciones. Una es que nosotros saquemos la distancia perpendicular a la fuerza. Esta, ¿verdad? O que descompongamos, que saquemos las componentes y calculemos la distancia a cada componente, porque ahora cada componente sí va a importar, ¿no? Porque vean una componente vertical, una distancia horizontal, si existe. Una componente horizontal y hay una distancia vertical. Entonces, para este caso, creo que lo más simple es que saquemos la distancia perpendicular a la fuerza. ¿Por qué? Porque vean que esto es 45 grados. Y al hacer esto un cuadrado, yo sé que la diagonal que une el centro en el vértice forma también 45 grados. O sea, que esta distancia y esta fuerza tienen un ángulo total de 90 grados. O sea, esta distancia y esta fuerza ya son perpendiculares. Y me ahorro descomponer esto, ¿sí? En las dos componentes. Pero necesito esta distancia. ¿Cómo sacamos esta distancia? Pues, como dijimos que eso es 0.09 y esto es 0.09, sería simplemente la hipotenusa, ¿no? Que si hacemos un poquito de matemática, pues sería 0.09 por raíz de 2 metros. Entonces, aquí me quedaría la siguiente fuerza, que vamos a ver si es positiva o negativa. Piensen, por favor, si yo coloco el centro el punto de apoyo en el centro de mi cuaderno y le aplico esta fuerza, ¿en qué dirección va a girar? ¿A favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? En contra. Sería positivo. En contra, y sería positivo, excelente. Entonces aquí yo le voy a poner más la distancia que vemos que es de 0.09 por raíz de 2 metros por la fuerza, que es la fuerza 3, que vale 14 newtons. Y con eso sacamos el momento de torsión neto en esa placa. Entonces hagámoslo menos 0.09 por 18 más 0.09 por 26 más 0.09 por raíz de 2 por 14. Y mi respuesta es el momento de torsión neto, o la torca neta, o el torque neto como prefieren decirle, 21. No es nada que ver. Es 2.41 newtons metro. Y así tenemos nuestra respuesta. ¿Me explico? Sí. Vean que hemos sacado aquí la fuerza de forma diferente, no como antes, en sacar las componentes, sino como aquí aproveché de que esto era un cuadrado y que podía determinar de una vez que la distancia de la diagonal era perpendicular a la fuerza. Esto me sirvió un montón. Si no